ofensiva de bombardeo nocturno contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial fue un esfuerzo sostenido para destruir la capacidad militar, industrial y económica de Alemania. El precio para el mando de bombardeo de la Royal Air Force fue terrible. Más de 55.000 aviadores murieron, pero su sacrificio ayudó a conseguir la destrucción del Tercer Reich. Aviones de combate. Los bombarderos de la RAF de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva aliada de bombardeo de Europa durante la Segunda Guerra Mundial fue llevada a cabo por dos fuerzas de bombarderos, la Octava Fuerza Aérea de Estados Unidos y el Mando de Bombardeo de la Royal Air Force. Durante los años 20, los defensores del bombardero como el general estadounidense Billy Mitchell predijeron que una gran fuerza de bombarderos podía ganar por sí sola una guerra, pero sus ideas y las de sus compañeros visionarios tardaron en ser aceptadas. En Alemania, por ejemplo, el papel de la Luftwaffe se limitaba a proporcionar apoyo aéreo al Wehrmacht, con poco énfasis en su misión estratégica. Los británicos, sin embargo, estaban convencidos de la eficacia del bombardero. Las primeras incursiones diurnas de la Royal Air Force fueron diezmadas por la Luftwaffe, y estas pérdidas convencieron a los británicos a cambiar a las operaciones nocturnas. En la última fase de la guerra, el mando de bombardeo había crecido hasta convertirse en una poderosa fuerza destructiva, duplicando en tamaño a la Octava Fuerza Aérea norteamericana. Ciertos aspectos de la sostenida ofensiva nocturna siguen levantando controversia. En el fondo, la campaña de destrucción de ciudades no logró desmoralizar al pueblo alemán, y la producción de material bélico en Alemania, de hecho, aumentó a pesar de la enorme destrucción causada. Lo que sí logró la ofensiva fue que los alemanes dedicaran valiosos recursos a la defensa de su suelo patrio. La Royal Air Force había crecido en la tradición del bombardero y conocía su potencial para vencer una guerra. Pero cuando se declaró la guerra en septiembre de 1939, gran parte de la fuerza de bombarderos británica resultaba inadecuada para la misión de atacar a Alemania. El bombardero ligero Bristol Blenheim llevó a cabo notables ataques diurnos sin escolta, aunque en definitiva causó pocos daños a causa de su pequeña carga bélica. Muchos de los ligeramente armados Blenheim fueron abatidos por la caza y el fuego antiaéreo alemán. La RAF entró en la guerra con 29 escuadrones de bombarderos medios y pesados, pero que generalmente eran ineficaces. No solo estaban mal equipados para orientarse y bombardear con precisión de noche, sino que también eran desastrosamente vulnerables al ataque de los cazas enemigos durante el día. El Hamden
Apodado el traje volador, no tenía torretas de ametralladoras asistidas. El Whirly era el más lento de los tres, pero tenía un buen radio de acción y llevaba la carga de bombas más pesada, más de 3 toneladas. Durante los primeros meses de la guerra, al Whirly se le asignó la misión de lanzar, durante la noche, octavillas de propaganda sobre las ciudades alemanas. Sin duda, el mejor bombardero británico durante las primeras fases de la guerra fue el Vickers Wellington de 5 plazas. El resistente Wellington podía soportar un gran daño del fuego antiaéreo y regresar a su base gracias a su estructura geodésica. Junto con los Blenheim, los Wellington llevaron a cabo el primer ataque británico contra territorio alemán el 4 de septiembre de 1939. Durante los primeros 4 meses de guerra, el Wellington tuvo la misión de atacar puertos y objetivos navales alemanes. Se creía que este bombardero bien armado podría defenderse de los cazas enemigos, pero las grandes pérdidas sufridas durante estos ataques diurnos sin escolta llevaron a la RAF a iniciar los ataques nocturnos contra Alemania. Hasta mayo de 1940, el gobierno británico había puesto restricciones al bombardeo de ciudades alemanas, temiendo por las víctimas civiles. Pero cuando estalló la ofensiva alemana hacia el oeste, el 10 de mayo, se permitió al mando de bombardeo que atacara Alemania, aunque sus blancos se limitaban estrictamente a objetivos militares. Las restricciones a los bombarderos británicos se levantaron finalmente a mediados de mayo y 99 Wellington, Whirly y Hamden iniciaron la ofensiva de bombardeo estratégico del mando de bombardeo con ataques a objetivos petroleros y acerías en el Ruhr. Sin embargo, a causa de sus inadecuados equipos de navegación y sus anticuados visores de bombardeo, menos de 30 aviones pudieron identificar, por no decir atacar, los objetivos asignados. Para subir la moral de la asediada población británica, Berlín fue bombardeada durante la noche del 25 al 26 de agosto de 1940. Pero de una fuerza de 81 Wellington, Whirly y Hamden, solo 29, poco menos de la tercera parte, afirmaron haber lanzado su carga sobre la capital alemana. A pesar de estos inicios tan modestos, el mando de bombardeo era consciente de las deficiencias de su aviación y equipo. Se precisaban con urgencia sistemas eficaces de navegación nocturna y bombardeo, además de mejorar las tácticas operacionales. Los Hamden y los Whirly eran vulnerables. Solo los Wellington tenían capacidad para bombardear a Alemania con cierta eficacia, y hasta la llegada de nuevos aviones serían el pilar del mando de bombardeo.
Afortunadamente para Gran Bretaña, 1941 vería la llegada de 3 nuevos bombarderos pesados de largo alcance. El primero en entrar en servicio operacional fue el Short Stirling, que atacó instalaciones petroleras en Rotterdam en febrero de 1941. Aunque en muchos aspectos era un buen bombardero, al Stirling le faltaba velocidad, carga útil y techo debido a su corta envergadura. Un mes después se realizaron las primeras misiones operacionales del segundo bombardero que entró en servicio, el Handley Page Halifax, cuando 6 aviones atacaron el puerto de Le Havre. Otro bombardero pesado que se unió al mando de bombardeo este año fue un bimotor, el Avro Manchester, que tomó parte en un ataque contra buques de guerra alemanes en Brest en marzo de 1941. Los motores Vulture del Manchester resultaron poco fiables para el servicio y su tren de aterrizaje también parecía propenso a las averías. Entonces ya se producía el motor Rolls-Royce Merlin y cuando se equipó con 4 de estos a un prototipo del Manchester, el resultado fue un éxito instantáneo y un verdadero clásico, el Lancaster. En servicio, la Nochebuena de 1941 se convirtió en un bombardero devastador y de gran éxito, sin duda el mejor de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los Lancaster comenzaron a sustituir a los Manchester, las fábricas de Avro se vieron incapaces para cubrir la demanda y otras empresas como Armstrong, Whitworth y Vickers se encargaron de la tarea de ensamblar los aviones. En Estados Unidos, Packard construyó motores Merlin bajo licencia. Ya entonces se desarrollaba otro bombardero de largo alcance que se convertiría en uno de los aviones más versátiles de la historia. Era un soberbio caza nocturno, cazabombardero y avión de ataque marítimo que servía junto a los pesos pesados del mando de bombardeo como bombardero ligero, avión de reconocimiento y marcador de objetivos. Una misión conocida como Pathfinder, batidor. Este avión, apodado la Maravilla de Madera, por su construcción básicamente de madera, era el de Havilland Mosquito, que iba totalmente desarmado y confiaba solo en su velocidad para escapar a la interceptación de los cazas alemanes. La línea divisoria del destino del mando de bombardeo de la RAF fue la designación como su comandante en jefe del mariscal del aire Sir Arthur Harris. Harris le dio una nueva motivación dinámica en una época en que los aliados sufrían repetidos reveses. Gran Bretaña se había quedado sola en su lucha contra el eje y el bombardero era el único medio de devolver los golpes al Tercer Reich. Mientras se aceleraba la concentración de fuerzas de cuatrimotores pesados, Harris estableció la prioridad de los bombardeos, que era la progresiva destrucción del sistema militar, industrial y económico de Alemania y la desmoralización de la población alemana hasta el punto en que su capacidad de resistencia armada quedara fatalmente debilitada. Hermann Göring había declarado que ningún avión enemigo bombardearía Alemania. Había llegado la hora de demostrarle que se equivocaba. Para destacar su creciente poder, el mando de bombardeo llevó a cabo una serie de ataques importantes de día y de noche durante los primeros meses de 1942. El 17 de abril, los Lancaster realizaron un brillante ataque diurno a larga distancia y baja altitud sobre el complejo de motores Dieselmann en Augsburg.
la Operación Milenio, Harris lanzó el primero de los ataques de 1000 bombarderos sobre Colonia la noche entre el 30 y el 31 de mayo. Todos los aviones operacionales disponibles fueron enviados, además de otros sacados del mando costero, del de cooperación del ejército y de unidades de entrenamiento. En total despegaron 1046 bombarderos, de los que casi 900 lanzaron más de 1500 toneladas de bombas con resultados devastadores. 41 aviones no regresaron. A la mañana siguiente los Mosquito realizaron su primera visión, consistente en sobrevolar y fotografiar los daños causados. Dos ataques más de 1000 bombarderos tuvieron lugar en Essen y Bremen en junio. Aunque las bajas británicas siguieron siendo inferiores al 5%, se decidió que, a pesar de su valor propagandístico, no se realizarían más ataques de este tipo en el futuro. Agosto vio la introducción de un nuevo procedimiento de bombardeo, el empleo de los aviones batidores de la Pathfinder Force. Tripulada por pilotos expertos, esta fuerza especial volaba en vanguardia de la fuerza principal de bombardeo y marcaba la ruta hacia el objetivo y la zona a bombardear con bombas especiales de colores. Con 950 bombarderos a su disposición, Harris estaba preparado para lanzar la primera de sus campañas de grandes bombardeos conjuntos, que comenzó la noche del 5 al 6 de marzo de 1943 con un ataque de 442 aviones contra Essen. El bombardeo arrasó el complejo Krups y causó mucho más daño en la ciudad que todos los ataques previos juntos. Una de las incursiones más famosas y espectaculares llevadas a cabo por el mando de bombardeo fue la Operación Chastais, Castigo, el ataque a las presas de Möhne Yedder, que controlaban el nivel del río Ruhr, cuyas centrales hidroeléctricas proporcionaban la energía vital para la zona central industrial de Alemania. El ataque lo llevaron a cabo 19 Lancaster modificados que lanzaban un tipo especial de mina conocidas como bombas rebotadoras. Estas bombas, que utilizaban el mismo principio que para hacer rebotar una piedra sobre el agua, fueron inventadas por Barnes Wallis, quien también había diseñado el bombardero Wellington. El concepto de bomba rebotadora fue probado con éxito. A pesar de los primeros reveses, la bomba fue mejorando. El veloz Mosquito puso a prueba una versión de la bomba conocida como Highball. Al mismo tiempo, el mando de bombardeo dispuso la creación de una unidad especial de ataque que sería dirigida por el jefe de ala, Guy Gibson, quien con solo 24 años era un brillante piloto de bombardeo. Conocida originalmente como el Escuadrón X, esta unidad acabó siendo oficialmente el Escuadrón 617. Tras un entrenamiento intensivo, el escuadrón estuvo listo para la acción a mediados de mayo. La noche del 16 de mayo, 19 Lancaster partieron hacia su misión. Volando a baja altitud todo el trayecto hasta el objetivo para evitar los radares alemanes, llevaron a cabo su ataque frente a una tenaz defensa antiaérea. 8 aviones fueron derribados. Las bombas rebotadoras destruyeron los objetivos principales, la presa de Möhne y la de Eder. En 12 horas, más de 100 millones de metros cúbicos de agua se vertieron al Ruhr, causando grandes daños en casas y fábricas alemanas.
Pero este daño a la capacidad industrial alemana solo fue temporal. Lo que consiguió el ataque fue subir la moral de la población británica. La batalla del Ruhr prosiguió con 3 duros ataques más contra Essen, que arrasaron 28 hectáreas de la ciudad. Duisburgo y Düsseldorf también fueron atacadas en mayo y junio de 1943. Alemania empezaba a sufrir continuos bombardeos. La ofensiva nocturna británica contaba con el apoyo de los ataques diurnos de los bombarderos estadounidenses. El efecto conjunto empezaba a resultar asfixiante para Alemania. Se decidió atacar una única ciudad importante de Alemania a finales de julio, y el objetivo elegido fue Hamburgo, la segunda mayor ciudad del Reich y centro industrial vital. Los daños causados por 4 bombardeos fueron enormes. Las casi 9.000 toneladas de bombas convencionales e incendiarias provocaron una brutal tormenta de fuego que mató a casi 80.000 civiles. Las 3/5 partes de Hamburgo quedaron reducidas a escombros. La pérdida de 87 bombarderos fue considerada soportable, pero 30 de ellos habían sido abatidos durante el último ataque, lo que confirmaba el rápido aumento de las defensas nocturnas de Alemania. Los bombarderos tenían que combatir contra una fuerza cada vez mayor de cazas nocturnos de la Luftwaffe. Había unos 550 pilotos, de los que la mayoría pilotaban aviones Ju-88 y Bf-110. Los dos eran relativamente lentos, pero capaces de alcanzar a los pesadamente cargados bombarderos británicos. Equipados con radares de interceptación bastante eficaces, los pilotos alemanes solo necesitaban que los controladores terrestres les dirigieran hacia las oleadas de bombarderos para entrar en combate. La batalla entre los cazas nocturnos y los bombarderos significó el inicio de la guerra electrónica moderna. Y la amenaza no hizo más que empeorar con el avance de la guerra. El mayor Heinz Wolfgang Schnaufer fue el as de la caza nocturna alemana que más aviones derribó, 121, de los que 9 fueron abatidos en una sola noche, en febrero de 1945. Las defensas terrestres resultaron igual de letales. Todos los objetivos estaban rodeados por un anillo de acero. A la artillería antiaérea dirigida por radar se sumaban unos potentes proyectores que cegaban a los pilotos. En total, estas defensas nocturnas alemanas derribaron más de 1000 bombarderos de la RAF en los 7 meses posteriores a la batalla de Hamburgo. La victoria en la batalla de Hamburgo animó a Harris a iniciar su próxima gran ofensiva, esta vez sobre la propia Berlín. Si se coordinaba con los ataques diurnos norteamericanos, una capital devastada podría persuadir a los alemanes para que se rindieran sin necesidad de invadir Europa. Pero Berlín fue un objetivo totalmente diferente.
Muy tierra adentro, quedaba fuera del alcance de las ayudas de navegación G u oboe. Los objetivos específicos eran menos distinguibles en las pantallas del radar H-2S. Mientras se preparaban para la misión, los tripulantes de los bombarderos sabían que Berlín estaría defendida por todos los cazas diurnos y nocturnos alemanes disponibles. Cada Lancaster llevaba 7 tripulantes: piloto, mecánico, navegante, operador de radio, bombardero artillero frontal y 2 artilleros para las torretas dorsal y trasera. La noche del 18 al 19 de noviembre partieron más de 400 bombarderos hacia Berlín. Otros 325 llevaron a cabo un ataque simultáneo contra Mannheim. Por primera vez se lanzaban 2 fuertes ataques en una sola noche. La ofensiva contra Berlín prosiguió durante el invierno de 1943-1944. El ataque más contundente, a mediados de febrero, causó graves daños a un gran número de fábricas importantes, pero no todos los ataques tuvieron éxito. A pesar de los esfuerzos de los batidores y del empleo de complejas técnicas de señalización y de radio, en conjunto, los daños y la precisión de los bombardeos fue muy inferior a la esperada. Se efectuaron un total de 16 ataques importantes que implicaron más de 9.000 salidas de bombardeo antes de que finalizara la batalla de Berlín entre el 24 y el 25 de marzo. Al contrario que en la campaña de Hamburgo, las pérdidas británicas fueron enormes. Casi 600 bombarderos fueron abatidos y más de 3.500 aviadores murieron o desaparecieron, una pérdida de más del 6% que resultaba claramente inaceptable. Una semana más tarde, también hubo bajas de bombarderos pesados durante un ataque sobre Nuremberg que causó pocos daños. La batalla de Berlín fue, en el mejor de los casos, una victoria pírrica y en el peor, una derrota del mando de bombardeo. Aunque se destruyeron muchos edificios, se causó poco daño a la industria. Aún peor, no se logró el objetivo de desmoralizar a la población alemana. La ofensiva nocturna británica contra Alemania quedó temporalmente paralizada y el mando de bombardeo centró sus esfuerzos en la próxima invasión de Europa. Durante varios meses antes del día D, los pesos pesados del mando de bombardeo machacaron las defensas alemanas en el norte de Francia. Realizaron ataques estratégicos en la zona de Pas-de-Calais y también destruyeron puntos clave del sistema de carreteras y ferrocarriles para evitar la llegada de refuerzos cuando hubieran desembarcado las fuerzas invasoras.
Tras los desembarcos del día D, la prioridad era consolidar la cabeza de playa y permitir que los aliados ganaran bien Francia. Escoltados por cazas, los pesados del mando de bombardeo dieron apoyo aerotáctico al avance desde Normandía de las tropas británicas, canadienses y estadounidenses. La zona de Caen-Colombes sufrió un bombardeo particularmente duro el 18 de julio. En la operación Goodwood se lanzaron casi 8.000 toneladas de bombas para romper la tenaz resistencia alemana en Normandía. El mando de bombardeo también atacó Peenemünde, en la costa del Báltico, al nordeste de Alemania. Allí estaba el principal centro de producción de las bombas volantes V1 que habían comenzado a caer sobre Londres a mediados de junio. En julio también fueron destruidas pistas de aterrizaje en el norte de Francia. Durante los 8 meses finales de la guerra volvieron a tener prioridad los objetivos estratégicos en Alemania. El sistema de comunicaciones alemán fue duramente atacado en apoyo a las tropas aliadas que avanzaban hacia el norte de Europa. Pero fue la industria petrolera la más dañada. El 25 de octubre la fábrica de producción de petróleo sintético de Homberg fue atacada por casi 250 bombarderos sin una sola baja. También se lanzaron fuertes ataques nocturnos de los que algunos implicaron a casi 1000 bombarderos. El complejo Krups fue atacado a finales de octubre, seguido por Düsseldorf a principios de noviembre. Durante la ofensiva del mando de bombardeo se habían utilizado casi exclusivamente bombas convencionales. En las últimas fases de la guerra se desplegaron 2 armas especiales en ataques de una precisión espectacular. Estas armas fueron la Talboy de 5.000 kilos y la monstruosa Grand Slam de 9.000 kilos. Diseñadas por Barnes Wallis, fueron desarrolladas para atacar objetivos fuertemente protegidos que hasta entonces se habían mostrado inmunes al ataque convencional. Para llevar estas bombas se desarrolló una versión especial del Lancaster, desprovista de todo el armamento excepto su torreta de cola y con modificaciones en la bodega. Los Talboy se utilizaron operacionalmente por primera vez a finales de 1944, cuando los Lancaster atacaron con éxito el acorazado Tirpitz. Los 2 primeros ataques causaron algún daño. En el tercer y definitivo ataque, el 12 de noviembre, 31 Lancaster atacaron y hundieron el Tirpitz mientras estaba amarrado en el fiordo de Tromsø. A principios de 1945 se eligieron como objetivos los muelles fortificados alemanes. Lanzada desde media altitud para que consiguiera velocidad supersónica antes del impacto, la Talboy se basaba en su carcasa especialmente reforzada y una gran energía cinética para penetrar hasta 12 metros en el hormigón. Los muelles de pequeños submarinos de Patershafen fueron los primeros en sucumbir.
igual que los muelles de submarinos de Brest. Y los muelles de torpederas en Le Havre. Uno de los últimos ataques nocturnos del mando de bombardeo levantó una amarga controversia que no acabó con el final de la guerra. El ataque sobre Dresde para apoyar la ofensiva soviética contra Alemania. Dresde era un centro ferroviario importante. Tras ser bombardeada la noche del 13 al 14 de febrero, una de las ciudades más antiguas y hermosas de Europa quedó devastada. Las diversas estimaciones cifran el número de civiles muertos entre 30 y 50.000. El primer uso operacional de la Gran Slam también destruyó un objetivo clave de comunicaciones. El 14 de marzo se atacó el viaducto de Bielefeld, que conectaba el Ruhr con la Alemania central. La Gran Slam, apropiadamente apodada bomba terremoto, derribó 2 arcadas. Cinco días después, el puente de ferrocarril de Arnsberg, cerca de Hamm, recibió un trato similar. Este puente era una conexión vital para el transporte de fuerzas alemanas que defendían el Ruhr mientras los aliados se preparaban para el asalto final. Desde sus modestos y poco afortunados inicios, el mando de bombardeo había crecido hasta convertirse en una fuerza poderosa con un poder de ataque sin parangón. Sus esfuerzos tuvieron mucho que ver con la victoria final contra Alemania. La destrucción incesante del Tercer Reich implicó una ofensiva nocturna enorme y sostenida, cuya eficacia final sigue levantando polémica. De lo que no hay duda es de que los bombarderos británicos causaron daños importantes en industrias estratégicas clave, como la producción de petróleo para Alemania. El costo, por lo que se refiere a bombarderos y vidas del mando de bombardeo, fue realmente terrible. Más de 55.000 muertos y casi 10.000 más derribados y hechos prisioneros. Una séptima parte del total de muertos británicos, tanto en tierra, en aire o en el mar. Pilotar en una misión de bombardeo nocturno precisaba un tipo de dedicación muy especial. Con su sacrificio, Alemania fue derrotada.